y hoy es lunes de podcast y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama las cartas continuas de Pablo. ¿Y por qué las cartas continuas de Pablo? Yo no sé si tú te habías dado cuenta de que pues hay unos libros del Nuevo Testamento que son en realidad como unas cartas, tienen como que su saludito, tienen como que la exposición de la situación, luego viene como que los saludos finales y luego entre más cosas. Entonces, ¿por qué Pablo escribía cartas y las enviaba a diferentes iglesias? ¿Cuáles eran como que los problemas o el tumulto que hacía que Pablo a veces hasta más de en una ocasión les tenía que estar enviando cartas? Muchos de estos ejemplos era Corintios, era Tesalonicenses, era Efesios. Entonces, ¿por qué en algunos casos, por ejemplo en el caso de Corintios, les tuvo que estar mandando continuamente varias cartas? Bueno, había una época en la que los judíos, ellos sabían que los seguidores fieles de Cristo pues reinarían en la tierra restaurada con él un día, pero pensaban que su reino ya había empezado, aunque Cristo aún no hubiera vuelto como rey. Esta situación se encontraba ya Jesús ya había muerto en una cruz, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo. Entonces los judíos tenían como que en su mente de que no, pues ya, como ya se fue, eso quiere decir que ya nosotros aquí en la tierra estamos viviendo como que el tiempo venidero del que tanto hablaban. Entonces, algunos de los de Corintios que eran cristianos actuaban como si Cristo hubiera traído el reino de Dios en prácticamente toda su plenitud, para que ellos ya disfrutaran pues de muchas cosas, que Dios tiene en mente para los creyentes. Ellos pensaban que ya podían como que, pues como ya sucedió esto, pues ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y pues somos privilegiados, yo ya puedo hacer lo que yo quiera, no va a haber consecuencias. Entonces, el estado en el que se encontraban ellos, pues habían olvidado el temor a Dios, no lo consideraban ya en realidad del todo. Y hemos visto en este libro, si tú te pones con atención a leer, pues obviamente por medio de estas cartas, Pablo los exhorta a revaluar pues el conocimiento de escatología que estas personas tenían, porque pues no estaban en algo correcto. Por lo tanto, pues arrepentirse de su pecado y aprender la humildad, esforzarse y tener esperanza en el futuro del reino de Dios. Entonces, los judíos, para que te quede un poquito más claro de por qué se confundían un poquito, era que ellos dividían la historia en esta era y la era venidera. Y pues eso como que les causaba un poquito de confusión. Por ejemplo, ellos no eran los únicos. En otros ejemplos estaba, por ejemplo, Tesalonicenses. Desarrolló lo que se podría decir una escatología sobreentusiasta, creyendo como que en el futuro inmediato y que Jesús anularía la era presente y que ya consumaría los tiempos venideros en toda su plenitud, y que como resultado ellos consideraban que la vida pues ya no tenía como que importancia, ya no tenía sentido. Ya para qué le echo ganas, ya para qué sigo trabajando, ya para qué sigo haciendo esto, sí pues ya. Y también estaba el ejemplo de los Gálatas, que por su lado actuaron como si los tiempos venideros no hubieran llegado de ninguna manera significante. Y ellos, al contrario de Tesalonicenses, que maximificaban este mensaje, ellos lo minimizaban y era así como de que, no veo nada, no veo que suceda nada, por lo tanto, pues probablemente esto hasta lo mejor ni es cierto. Entonces, no sé si tú reconoces este tipo de actitudes en la actualidad, que por ejemplo hay gente que piensa, todavía falta mucho para que Cristo venga, o por ejemplo en el otro caso, ya ni vale la pena soñar o vivir o trabajar porque pues ya a lo mejor Cristo viene la próxima semana, entonces ya puedo quedarme como una papa quieta sin hacer nada, o todo esto es falso, ya vivimos en esa gloria y puedes hacer lo que se te pegue la gana sin ninguna consecuencia. Hay a lo mejor diferentes opiniones, hay personas que a lo mejor hemos conocido o que hemos oído que están cayendo en este tipo de maneras de pensar. Sin embargo, así como en esa época pasaba que ellos tenían este tipo de confusión debido a su confusión de escatología, de saber en realidad la cronología correcta de las cosas,
pues hoy en día esos comportamientos no han muerto del todo, y les digo, los podemos ver en varias personas como ejemplo. Pablo sabía que tenía que mandar una y otra vez cartas para ayudarles a esas iglesias a ubicarse en qué parte de la historia se ubicaban. Y si nosotros ya como que observamos, de hecho hace semanas, yo creo más o menos hace un mes, habíamos hablado acerca de que habíamos empezado a ver los acontecimientos que suceden alrededor de nosotros, de que pues obviamente nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Entonces yo me pongo a pensar en la situación de estas personas. Para ellos pudiera haberse desde entonces desencadenado todo, o sea, lo que se está desencadenando ahorita en nuestra actualidad. Y a lo mejor desde entonces, si se hubieran desencadenado todas esas cosas y se hubiera cumplido a lo mejor las profecías en los siguientes 5 años de la vida de esas personas en ese entonces. Sin embargo, pues ya pasaron muchos años de eso, pero nadie sabía y aún nadie sabe la fecha exacta. Por lo tanto, no podemos jactarnos de que nos va a ocurrir igual que ellos, de que podemos decir, no, pues aún falta mucho. O sea, ¿por qué? Porque si nosotros supiéramos que faltara mucho, flojearíamos. Y si supiéramos que viene la semana que viene o vienen unas horas, a lo mejor no haríamos cosas que son necesarias hacer hoy en este momento. Por lo tanto, es muy, pero muy coherente hasta cierto punto de que pues Dios no nos haya querido como que revelar la fecha, sino que en realidad nosotros sigamos dependiendo de Él, nosotros sigamos en realidad viviendo por su gracia, sigamos viviendo, confiando, viviendo en fe. Entonces, si nosotros nos hubiéramos puesto en la situación de esas personas en ese entonces, sí hubiera podido ser que hubiera acabado todo en la época en la que ellos vivían. Sin embargo, ya pasaron un chorro de años, pero no podemos jactarnos de que nos va a suceder igual que a ellos. No sabemos si a la vuelta de otros 3 meses todo esto avance, no sabemos cuánto tiempo durará. Si en la Biblia, por ejemplo, mencionan que estos son como que el principio de dolores, el principio de dolores serán meses, el principio de dolores puede que duren años, puede que duren semanas. He ahí la razón por la cual estar alerta. Nosotros no sabemos cuánto va a durar en realidad el principio de dolores hasta que empiecen los verdaderos dolores. Por lo tanto, nuestro sentido de alerta tiene que ser continuo y tiene que ser en realidad constante, o sea, permanente en Dios, en confiar en Dios. Sin embargo, en estar alerta también manda seguir adelante y no tirar la vida vigente por la borda pensando ya para qué sigo haciendo cosas y ya todo se va a acabar. Recuerda que sigues teniendo vida, sigue todo en marcha, así como lo vimos en el ejemplo de Moisés y Josué en el último devocional. Moisés no paró hasta que Dios lo llamó a su presencia. Nos toca formar parte de la historia hoy. Y justamente hace unos días se lanzó así varios mensajes en las redes sociales en donde decían de que estamos formando parte de la historia porque mandaron un cohete a un centro espacial, un cohete particular con astronautas de la NASA en el que ellos estaban haciendo como que un plan piloto para ver si ya se pueden hacer como que los viajes espaciales al público. Entonces, de que dicen, no, pues esto es parte de la historia, pero no nada más somos parte de esa historia como de cuando nuestros abuelos o nuestros padres vieron el hombre que pisó la luna por primera vez hace muchos años, sino que estamos siendo parte de una historia bíblica. Y por lo tanto, estamos propensos a ser engañados en cualquier momento con consecuencias muy terribles. ¿Y a qué me refiero de que estamos propensos a ser engañados? No es momento de ser engañados. Bueno, obvio nunca lo es, nunca es momento de ser engañados, pero más que nunca nuestra atención debe estar enfocada en Dios, porque mientras más los días van avanzando, más nos acercamos al día en que la base de nuestras convicciones van a ayudarnos a permanecer en Cristo o alejarnos por completo. Y cuando menos lo esperemos, Cristo viene por su iglesia y ¡puf! Si fue fácil engañarte, ya valió. Entonces, ¿en qué se fundamenta tu convicción el día de hoy? ¿Se fundamenta en la palabra de Dios? Entonces sigue así, no tienes por qué temer. Se fundamenta en información a medias, información distorsionada. Entonces pues sí te encuentras en el estado de las iglesias que mencionamos anteriormente. Sin embargo, aún estás a tiempo de reaccionar. Si estás escuchando este mensaje y
en realidad, pues Cristo no ha venido por su iglesia, en realidad estás a tiempo todavía de reaccionar, estás a tiempo de informarte, estás a tiempo de estar en comunión con Dios, estás a tiempo de leer su palabra, de aprender más de Él, de aprender acerca de el momento de la historia en el que te está tocando vivir. Les digo, no sabemos cuánto tiempo va a durar el principio de dolores. Puede ser tanto poquito tiempo, tanto como pueden ser varios años más todavía adelante. Sin embargo, nuestro estado de alerta tiene que estar fijo. Y en eso incluye el saber los acontecimientos en los que nos ubicamos. Porque ¿qué pasó en ese entonces? Pablo escribió esas cartas para poder reubicar a las personas en qué situación se encontraban, para poder sanar ciertas situaciones que estaban ocurriendo entre los grupos de personas, inmoralidad sexual, malos comportamientos entre los grupos de las iglesias. Sin embargo, hoy en día, ¿cuál sería la consecuencia de que nosotros no estemos informados correctamente, en realidad agarrados de la mano de Dios? Puede venir incluso de por medio de que te quedes. Entonces, por eso decimos que no, o sea, que estamos propensos a ser engañados, pero no es momento para ser engañados. En realidad, vamos a prestar atención, vamos a poner la mirada puesta en Jesús, vamos en realidad a estar enfocados de que, ok, me encuentro en esta parte de la historia. Probablemente estoy encontrándome en la parte en donde menciona principio de dolores, no sé cuánto tiempo va a durar, sin embargo, sé lo que viene, sé cuáles son las consecuencias de las personas que se van a quedar. Sé cuál es la tarea de la iglesia ante esta situación y sobre todo también como forma de ánimo, sé qué es lo que me tiene preparado Dios en el cielo, las moradas que Él está preparando para mí. Por lo tanto, te da te da en qué seguir trabajando, te da en qué creer para que no seas engañado, pero al mismo tiempo también te da el ánimo, te da las razones por las cuales tú también te emociones de que vas a llegar a las moradas eternas con Cristo. Por lo tanto, este podcast del día de hoy que se llama Las Cartas Continuas de Pablo, ¿cuál es el mensaje que Dios constantemente te está mandando el día de hoy? En estas semanas, en estos meses, en todo lo que llevamos de cuarentena o incluso a lo mejor algunos de ustedes por años, ¿qué es lo que Dios te ha tratado de estar diciendo? ¿En qué te ha estado tratando de reubicar? De a lo mejor alguna distracción, alguna confusión que tuviste, ¿en qué te está volviendo a reubicar? Entonces tenemos que volver a preguntarle a Dios, ok, Señor, ¿sabes qué? A lo mejor la causa de todos estos problemas, la causa de todo esto es debido a esto, por lo tanto, ¿qué opinas? ¿Qué tienes que decirme? ¿Cómo puedo proceder ante esto? Y pues Él, con toda la alegría, con todo el amor del mundo, pues Él pues va a proceder a poder comunicarte por medio de su palabra qué es lo que tendrías que hacer. Entonces te animo, si no habías prestado atención a esta perspectiva en los libros en donde se mencionan las cartas de Pablo a las iglesias, te animo a que lo hagas, que le des otra leída si te llamó la atención este tipo de detalles, y a reflexionar eso, de que estemos en realidad enfocados y no estar propensos para ser engañados. Y pues ahí nos estamos oyendo.